Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenido de vuelta a Sport Fútbol Online. Espero que se encuentren realmente muy, pero que muy bien. Otra vez, invitado súper especial. Franco, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Gael? ¿Todo bien? ¿Y La la verdad gente que cómo anda? el video de ayer, videazo, a la gente le gustó muchísimo. Y hoy sobre un contenido que a la gente sí que le gusta, que estamos picantes en Twitter, así que vayan a seguirnos ahí. Ya dejé en el video pasado las redes de Franco, ahora dejo también acá en el video y también en la descripción obviamente. Más que nada Twitter, que en Twitter estamos todo el tiempo, estamos sin descanso, incesantemente. Eh, Franco, primero que nada, ¿dónde te podemos escuchar? ¿En la radio? ¿En las redes? Si querés, da un poquito información porque la verdad que la gente quedó muy, muy contenta ayer con el video. A mí no me gusta mucho hablar de mí, la verdad, pero les doy un pantallazo general. Estoy en la radio en la 88.1 FM Punta del Este, de comentarista de los partidos. Primero arranqué pasando información, luego me ascendieron de comentarista y bueno, cubrimos a los dos grandes, a la selección también, partidos importantes como finales de Sudamericana, finales de Libertadores, no solamente a los grandes, obviamente, si Liverpool o algún equipo chico que se enfrenten entre ellos están definiendo instancias finales, también cubrimos ese tipo de partidos. Y bueno, básicamente estoy ahí en la radio, luego en Twitter, si quieren seguirme, es fabreu1903. Esa es mi cuenta, la que uso para subir contenido de fútbol más que nada. Pero no me quiero explayar mucho en este video. Bueno, buena introducción. Más que nada lo hago porque, claro, la gente a mí muchas veces me llama vende humo porque me imagino que por la edad, supongo. Eh, pero claro, para que la gente te conozca y vea de qué la calidad, obviamente, que eh, es de una validez impresionante, porque la verdad que has hecho un trabajo este mercado de pases. Ya los anteriores también las habías hecho también de una forma brillante, pero bueno, este mercado de pases también estamos muy activos. Entonces, un poco de introducción para que la gente se entere un poco de la validez, digamos, de la información. Con respecto a el video de hoy, vamos a hablar sobre los dos grandes en cuanto a su presencia en el mercado de pases, con las altas, las bajas. Ahora Franco también se va a explayar un poco en eso. Vamos a empezar con Nacional. ¿Cómo ves a Nacional hoy por hoy en el mercado de pases? Hoy anunció su cuarta incorporación, que es nada más y nada menos que Cristian Oliva, que en mi opinión es una gran alta, ¿no? A priori es una alta de calidad para lo que es nuestro medio. Llega luego de jugar 28 partidos en el 2023, más precisamente en la temporada 23-24, que es la que se está transcurriendo ahora en México. Eh, Llevaba 10 partidos otorgando 2 asistencias. ¿Vos qué opinás de este fichaje y qué opinás de todas las recuperaciones de Nacional hasta el momento? Que para recordar a la gente es Mauricio Pereira, Rafael Haller, Rubén Betancourt y ahora se suma Cristian Oliva. No, me parece que Nacional está cumpliendo con la premisa de fichar pocos pero buenos. Me parece que los cuatro jugadores que ha incorporado a Nacional son futbolistas que han probado ya su calidad, no son apuestas. Capaz que el único que se puede determinar como apuesta es Rafael Haller, pero igualmente es un futbolista que en Danubio ha jugado sumamente bien. Yo me animo a decir que es de los mejores laterales derechos del fútbol uruguayo y tiene los atributos necesarios como para ser fichado por un grande, fue apuntado por Nacional. Me parece que en ese sentido está bien, porque también hay que tener en cuenta el poder de reventa que tiene Haller solo teniendo 23 años, y me parece que en ese punto de vista Nacional acertó en el fichaje. Luego lo de Bentancur, que es una buena incorporación, terminó de muy buena manera el 2023. No me parece que lo hayan fichado como una especie de fija en el once titular, sino más bien de recambio para reemplazar a Gigliotti, también un Bruno Damiani que seguramente no continúe en el club, y en ese caso es un futbolista de una muy alta calidad para tener en el banco de suplentes. Y bueno, y luego ni hablarlo de Mauricio Pereira, incluso el chino Recoba lo ha catalogado como el jugador clase A que han traído en este mercado de pases, el diferencial, y es un futbolista que tiene una calidad bárbara. Él ha dicho que ha madurado mucho en su juego, que ahora arranca desde más atrás a generar, es un futbolista
que le ha ido muy bien en Rusia, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos era el capitán, ahora en el Orlando City tenía la 10, pero me parece que Mauricio Pereira, en caso de que esté en óptimas condiciones, en el sentido físico que tengo entendido que lo está, me parece que le va a dar muchas alegrías a Nacional. Y bueno, lo de Cristian Oliva, que a mí me parece una verdadera incógnita, porque Oliva me parece que tuvo un pick muy importante de 6 meses en su carrera, que fue desde que debutó hasta junio, cuando le hizo debutar el Cacique, en aquel partido contra Chapecoense por la repesca de la Libertadores. Hola. Pero es un futbolista, Oliva, que me parece que tiene un recorrido bárbaro, tiene un gran despliegue y también te da en el apartado del remate de afuera del área, que es algo que escasea en el fútbol uruguayo. Sí, igual, con respecto a Oliva, yo pensé que estaba más inactivo de lo que terminó estando, porque Coincido. cuando yo repasaba las estadísticas hoy, por esto ya lo veníamos informando de que Oliva estaba cerca en Nacional ya hace varios días y ya se estaba cerrando todo, no lo podíamos dar como confirmado porque bueno, viste, todo puede pasar en el fútbol y es un jugador que habitualmente recibe ofertas. Eh, Creo que si no me equivoco, esta temporada en la Liga Mexicana jugó 10 de 14 partidos. Es decir, ha estado en consideración. Es verdad que son pocos minutos, que no es un titular, pero no ha sido un jugador que ha estado desaparecido en el fútbol mexicano, que en el fútbol mexicano es un fútbol de un nivel muy superior al que es el uruguayo y además que muy probablemente se adapte mucho más el uruguayo al fútbol de Nacional, que es del equipo donde salió, que al fútbol mexicano que generalmente cuesta. A ver, él pasó por Calgary, en el Calgary tuvo también un nivel muy bueno. Hoy veía un partido que él hacía ante la Fiorentina, que también había estado muy destacado, es decir, estuvo en un nivel muy bueno, después fue al Valencia, en el Valencia no rindió, y bueno, después Le digamos, dieron la 10 le dieron en la el 10 Valencia. sí, bueno, era uno de esos jugadores que estaba en consideración verdadera y llegó para ser titular, ¿no? O si no era titular, era para estar ahí y pelearla, no fue un jugador de apuesta y no más. Eh, y bueno, si es, obviamente que si es el Oliva de los últimos años en Talleres, en Juárez, no es un jugador del que se fue de Nacional, ¿no? Claramente. Entonces, claramente creo que Nacional tiene una buena alta. A priori veremos cómo llega. Dicen que estaba entrenando con un entrenador personal. Habrá que ver cómo llega. Siempre es un jugador joven, a diferencia de otros jugadores. Si vos me decís, es un jugador de 35 años. Quizás te diga si tiene que hacer mucha pretemporada, que capaz que no es ese jugador de efecto inmediato que necesita Nacional. Pero teniendo en cuenta que es un jugador de la casa, es un jugador joven, es un jugador con pasado europeo reciente, que viene de jugar bastante para lo que tenía yo pensado que podría hacer, porque es verdad que 28 partidos en un año no es tanto, no es tanto, pero 10 de 14 en esta presente temporada en México, la verdad que me sorprendió bastante para lo que yo tenía pensado que era Cristian Oliva en su actualidad. Con respecto a las bajas, que yo creo que es hoy por hoy a lo que más preocupa al chino Recoba, que ayer hablaba de que Rodrigo Fernández estaba cerquita, finalmente se terminó cayendo el pase, Rodrigo Fernández no va a llegar a Nacional, al menos en primera instancia, después capaz que transcurre el mercado de pases, no termina llegando esa negociación con el elenco europeo, que no sé bien cuál es, pero que Yo tengo entendido, Gael, que no va a jugar en Nacional. no va a jugar Nacional, claramente no. Lo confirmamos. Eh, 101%, no va a jugar en Nacional. Claramente sí. Era raro porque él tenía una especie de acuerdo con Nacional. No sé si él en particular, pero sí su entorno, sí su agencia de representación. Tenía todo acordado, pero al momento de definir los últimos detalles, el jugador se echó para atrás. Y bueno, se dice que llegó una oferta importante de Europa. Yo eso no lo puedo confirmar, pero bueno, veremos qué termina sucediendo. Capaz que esa oferta no llega y termina llegando inclusive a Piñarol. Quién sabe con las negociaciones que ocurren con Jovenchenko y Damián García en la vereda de enfrente, como se suele decir. Con respecto a la baja más reciente, es la del Colo Ramírez, ¿no? La de Colo Ramírez, que falta solamente la presentación oficial de Newell's, pero sí, parece que está todo muy hecho. Es lo que ha dicho Flavio Perchman en las últimas horas por las distintas radios. Y bueno, es una baja muy importante, en mi opinión, para Nacional. Claramente, ahora Que ya está buscando el reemplazo, ya lo tiene.
¿Ya lo tiene de reemplazo? Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez. Más incógnita todavía, ¿no? Yo anduve viendo los números y me generó más dudas que certeza, la verdad. Pero bueno, Hoy en Twitter publiqué un tweet que, eh, viste que salió el rumor de Pablo Guerrero. Lógico, porque, bueno, el jugador está libre, tiene 40 años, salió de la Liga de Quito donde viene de ser campeón de la Sudamericana, que no es poco. eh, y siendo figura, siendo determinante. Entonces es lógico que tanto Peñarol Nacional se puedan interesar por el futbolista más nacional que necesita un 9 luego de la salida del Colo Ramírez. Ahora repasando, Nacional tiene a Bruno Damiani, así como jugadores con posibilidad de jugar a primera instancia, Bruno Damiani y Carneiro, ¿no? Son los únicos delanteros que tiene Nacional hoy por hoy. y Bentancur. Ah, Y ah, Bentancur. Bentancur que claro, no hay comparación, claramente. Bien, pero sí que no tiene, digamos, eh, ese cuarto delantero. Me imagino que con ese sistema de dos delanteros que pueda ejecutar Recoba. Y bueno, la salida de Colo Ramírez necesita un goleador inmediato que Carneiro no lo ha sido, ¿no? Por lesiones es cierto, pero Carneiro no ha sido ese delantero de 20 goles, como lo ha dicho Recoba, que necesita Nacional. Ahora bien, Teófilo Gutiérrez. Hoy yo decía esto de Pablo Guerrero que para mí rendiría en el fútbol uruguayo. Para vos, Teófilo Gutiérrez sería un jugador que en Uruguay, producto de nuestro fútbol, de nuestra modalidad, digamos, de fútbol uruguayo, rendiría igual después de esta inactividad. Creo que tiene 38 años, que viene con problemas disciplinarios que lo han alejado de las canchas bastante tiempo. ¿Crees que es un fichaje que Nacional realmente necesita y que llegaría y haría lo que hizo el Colo Ramírez la temporada pasada? ¿O lo ves un fichaje no solamente polémico, sino que también innecesario o que es preferible otras opciones? Hay un montón de factores, me parece, ahí que inciden. La verdad que es muy difícil hacer un análisis en primera instancia que tenga una validez. Hablando de primero de Pablo Guerrero, que fue el que nombraste, fue un jugador que declaró que el fútbol argentino es más difícil que el fútbol brasilero, si no me equivoco. Ah, no Entonces, lo tenía. sí, sí, en su momento sí, le di una nota al Pollo Viñolo que dijo eso. Y me parece que el fútbol uruguayo en ese sentido le puede llegar a costar más porque físicamente es un fútbol muy friccionado el nuestro. Me parece que Pablo Guerrero le va a costar adaptarse a las características de nuestro fútbol, pero sacando eso, que no, me parece que todavía no ha llegado un interés real de ninguno de los dos equipos por el delantero peruano, Teófilo Gutiérrez me parece que puede llegar a rendir menos todavía. Depende también mucho de cómo juegue Nacional, del fútbol que le genere Nacional. Teófilo Gutiérrez, si es un delantero que si uno lo abastece de buena manera, a mí me parece que en el fútbol uruguayo se puede aburrir de hacer goles. Pero hay que ver qué versión ofrece Nacional. Si Claro. la de principio del año pasado, en la que el Colo Ramírez hizo 20 goles, porque la verdad fueron prácticamente de casualidad, se puede decir, y porque tiene un olfato goleador bárbaro, porque lo que hizo Nacional el año pasado fue muy pobre futbolísticamente, pero en ese sentido, si a Teófilo Gutiérrez se lo abastece de buena manera, me parece que puede rendir muy bien. Va a estar en el Chino Recoba, ver cómo hace funcionar el equipo para que sea bien abastecido. Y también, como bien decías vos, el tema disciplinario de Teófilo Gutiérrez, que a lo largo de su carrera tiene un expediente bastante polémico en ese sentido. Tal cual, tal cual. Sí, a mí personalmente, a ver, si es el Teófilo Gutiérrez de River, lógicamente sí. Pero es imposible, tiene 38 años. Eh, yo cuando posteaba lo de Pablo Guerrero, me refería más que nada a que el fútbol uruguayo, siendo un fútbol, como vos bien decís, friccionado, eh, con sin mucha generación de juego, usualmente. Veremos cómo juega Nacional, pero todo indica que teniendo a Carneiro y teniendo a Pablo Guerrero va a ser un fútbol más de a ver, se me ocurre centro del área es gol, ¿no? Se me ocurre. Entonces, claro, Se puede adaptar mejor Paolo Guerrero que Teófilo Gutiérrez en ese sentido. exactamente. Entonces, yo decía, Pablo Guerrero, teniendo la capacidad goleadora que tiene, porque eso más allá de la edad, poco se pierde. Sí, de lo físico obviamente que se va a ver
perjudicado con respecto a años anteriores, pero en Uruguay, si bien necesitas un físico en cuanto a presencia física, corpulencia, buen toque, quizás sí, con respecto a lo que se considera garra, tener esa capacidad de poder demostrar esa actitud, tampoco es que se necesite una velocidad para poder destacar, ¿no? Los jugadores veloces sí que se destacan por su misma velocidad, pero los jugadores que no son rápidos sí que pueden complementar eso que le falta a Pablo Guerrero con su capacidad goleadora, que en el fútbol uruguayo no hay, ¿no? Entonces, creo que en ese caso Pablo Guerrero sería una buena opción tanto para la Peñarol como para la Nacional. Ahora, Teófilo Gutiérrez, como bien decís vos, no creo que se adapte a ese juego que Nacional necesita para poder hacer destacar a un jugador que además no va a poder generarse o autosustanciarse, digamos, ocasiones de gol, ¿no? Entonces, claro, es eso que a mí me hace pensar que Teófilo Gutiérrez no sería el del todo indicado para Nacional. Ya me confirmó que Pablo Guerrero no va a llegar a Nacional, al menos en este momento, porque no está interesado el tricolor, ni siquiera en el futbolista, pero sí lo de Teófilo Gutiérrez es verdad, es una opción, está libre, Muy económicamente. viable, me contaron, Sí, muy viable. claro, económicamente no, por lo que me han dicho, no es tan fuerte, producto de que hace mucho tiempo que también tiene una cierta inactividad, los años pasan obviamente, entonces claro, es un fichaje viable, veremos cómo termina llegando, no vamos a extendernos mucho más con Teófilo Gutiérrez, pero bueno, es una opción de Nacional. También me preguntaron mucho por Ebre en Twitter, a mí de Nacional me dicen que Ebre no es opción hoy por hoy. También me preguntaron por Peñarol y Peñarol también me dicen lo mismo, que nunca hubo nada. Entonces Ebre también probablemente parta al exterior, ¿no? No creo que se quede en Plaza Colonia. Es similar. Bueno, se hablaba de un interés de Liverpool, ¿no? Eh, Y defensor. y Defensor. Sí, sí, Defensor estaba muy interesado en él, es cierto. Entonces, bueno, veremos qué sucede. A mí me parece que Ebre está para un Peñarol, para un Nacional. Me parece que sí. Porque recordamos que, creo que si no me equivoco, el Colo Ramírez terminó con 18 goles, ¿no? En el 18. campeonato uruguayo me refiero. Y Sí, sí, 18 sí, goles. 18, 18. Y Gareso 17 17. Everett. Y Ebre también 17. Entonces fue un delantero importante y corriendo más desde el extremo, ¿no? Y en un Plaza Colonia que terminó descendiendo. Entonces, bueno, habla de cómo Évere incidía en el juego y cómo se generaba sus propias ocasiones. Entonces, bueno, eso en cuanto a la delantera nacional. Repito, Nacional busca un extremo, busca un delantero que Chelo Recoba ya ha dicho que buscan un extranjero sudamericano. Todo indica que se refería a Teófilo Gutiérrez, que como bien dijimos, es un delantero con mucha experiencia, que en sus mejores años obviamente a Nacional le podía aportar mucho, pero es una incógnita cómo pueda llegar. Y después el medio campo que lo termina cubriendo hoy por hoy Cristian Oliva con la salida de Jonathan Rodríguez, que nos faltó hablar de eso, pero que termina llegando a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Es una baja importante. Esas cosas que suceden obviamente en el fútbol, ¿no? Cerrito pidió una cifra cercana a los $200.000 para su renovación y Nacional no puede ponerse dinero para una renovación y más para un futbolista que en mi opinión ha sido bastante intermitente. $200.000 era en primera instancia, después era 100.000 en caso de jugar Libertadores, fase de grupo de Libertadores, y 50.000 más en caso de jugar Sudamericana. O sea, la cifra total ronda los $350.000. Claro, claro. Entonces, bueno, la verdad que yo a los directivos de Nacional los entiendo, más que nada por el tema de lo económico, ¿no? Además que Jonathan Rodríguez, si bien para mí es un jugador que en Nacional fue importante, ya sea para campeonar en el 2022 o también para sobrepasar, digamos, esa situación que conllevaban una posible no clasificación al Libertadores, creo que él sacó pecho en esa situación y se puso el equipo al hombro. Pero bueno, era un jugador importante, es cierto, pero que no había mostrado cierta regularidad y que Nacional puede contratar algo mejor. Y bueno, veremos cómo le va a Cristian Oliva, que como bien dijiste al inicio del video, es un jugador que tuvo un pick muy grande al inicio de su carrera, pero después no pudo mantener esa regularidad en Europa, es cierto, y tampoco lo pudo hacer también en el fútbol sudamericano. Entonces, bueno, en parte es una incógnita, como bien vos decís, ¿no? En Juárez quizás es donde se mostró algo más, pero bueno, en Talleres no jugó casi nada.
Y ahora lo importante, me parece que es lo que más le interesa a la gente nacional, es el tema arquero. El tema arquero. El tema arquero que ha sido algo muy importante durante todo el periodo de pases porque ha sido una verdadera danza de nombres. Fernando de Paul de Colo Colo, Matías Dituro, ¿quién más ahora que se me está escapando? Bueno, Matías de Turo, Hubo bastante. Matías de Turo que me decían, ya está confirmado, está cerrado prácticamente y se terminó cayendo todo. Esas cosas que suceden, por eso uno no puede confirmar así abiertamente la info que le llega. A Franco también le pasa. Entonces, claro, Matías de Turo estaba todo acordado. El Faltaba la jugador, firma. sí, faltaba la firma y terminó llegando esta oferta del Elche que terminó llevándose al arquero chileno, o sea, argentino, nacionalizado chileno, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. entonces, claro, ahí venía esa complicación que, bueno, creo que era el arquero más parecido a Rochet que podía traer a Nacional hoy por hoy, ¿no? Eh, bueno, recordemos que Nacional tiene a Ignacio Suárez y que tiene a Hichazo todavía, ¿no? Que Hichazo también eh, se le busca salida, pero si llega algo importante para él porque él tampoco quiere irse a un equipo de desarrollo, a desarrollo porque él no le molesta ser suplente nacional, ¿no? Con respecto a algunos hinchas, bueno, algunos hinchas pedían que Ignacio Suárez siga en el arco como titular, creo que eso también ya lo habíamos hablado, entonces hay que ver que está bastante dividida. Yo, la información que tengo a última hora es que Nacional está avanzando por Manotas Mejía. Por Luis Mejía, creo que Nacional hoy por hoy está llegando a niveles de negociación importantes para lo que se Yo pensaba. tengo otra información. ¿Otra información Tengo tenés otra vos? información. Sí, yo tengo que la prioridad la tiene Gastón Olveira, pero está muy complicado el tema con Gastón Olveira. El tema es el siguiente, vamos a explicar más o menos en forma corta a la gente para que se entere un poco del tema de Olveira, al menos la información que yo manejo. Olimpia pide plata. Le llegó una oferta a Olimpia de Huracán por $500.000, la rechazó Olimpia. El precio base de Gastón Olveira es $1.000.000. Tiene contrato el jugador. Entonces, para que Gastón Olveira llegue a Nacional, tiene que gestionar su salida, hablar con la dirigencia de Olimpia y resignar un montón de plata. Claro, Eso es lo que está pasando en estos momentos. Tengo entendido que Gastón Olveira está empezando a gestionar su salida y que él quiere venir a Nacional. claro. Y luego, en el plan B, es Manotas Mejía, pero también tengo entendido que si surge otra posibilidad antes de Manotas Mejía, es como la última opción Manotas Mejía. No se fue bien del club. Esa es la verdad. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla en las próximas horas, pero sí, el número uno, digamos, lo tiene Gastón Olveira. ¿Qué pasa con Mejía? Según lo que tengo entendido, él pertenece al equipo de Chile donde estaba él anteriormente, Unión Española. Unión Española, y él todavía tiene contrato y para que lo dejen salir tanto a Peñarol o Nacional, dependiendo de dónde es que termine. Peñarol estuvo a nada de firmarlo hace un tiempito, después se fue trancando la negociación, pedía cercano a los $70.000. Una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Gastón Alveira que está gestionando su salida, como bien dijiste vos. Veremos qué termina sucediendo. A mí me cuesta entender cómo podría rescindir, por ejemplo. Pero bueno, supongo que también quizás liberándose de todo, del salario y demás, a Olimpia le venga bien. Son esas cosas que obviamente que los clubes tienen que negociar. A mí lo que me dicen que Gastón Oliveira quiere jugar a Nacional, por tanto, él está interesado y está, como bien dijiste, gestionando, digamos, esa opción. Pero bueno, es un arquerazo, habrá que ver qué es lo que sucede. A mí me parece tremendo arquero Gastón Oliveira. Creo que es un perfil que a Nacional le falta en el arco. Nacional estuvo muy necesitado de arqueros este año, más que nada luego de la salida de Rochet. Y bueno, tuvo que enfrentar a Boca en octavo de final de Libertadores con Hichazo, que la verdad que no ha estado a la altura el último semestre, que había estado bien, había tenido buenos partidos de suplente, creo que no había decepcionado. Pero bueno, como tuvo que ser titular, se mostraron algunas carencias.
y bueno, son esas cosas que habrá que ver, ¿no? El Chazo en Danubio y en River la rompía y en Nacional le faltó esa cuota a veces de suerte y a veces también de que tuvo errores y veremos cómo le va. Entre Gastón Elveira y Mejía, a mí personalmente me gusta mucho más Gastón Elveira porque creo que Gastón Elveira tiene una opción también de revente importante, porque eso también es importante para Nacional, que hoy por hoy está complicado y bueno, quizás traer jugadores de 32 años como lo es Mejía o 36 como era Dituro. No le ofrece a Nacional también una posibilidad de generar ingresos con el futbolista y también hoy por hoy Nacional está muy mal económicamente, que sorprende realmente cómo está así Nacional, porque si bien es verdad que no ha tenido ventas millonarias, ha tenido ventas a lo largo del último tiempo y la verdad que sorprende, ¿viste? La verdad que sí. Acerca de Gastón Olveira, perdón que te corrija, Gael, tiene 30 igual Gastón Olveira. ¿30 No años? cree, tiene 30 sí, pasa el Pa, tiempo, no, no, pasa el no, tiempo. Eh, nunca me lo a mí imaginaría. me sorprendió también. Sí, a mí me sorprendió también. Igual, Anduve viendo igual ayer. para un arquero está bien. Sí, para un arquero está bien, no, sin duda. Además, un arquero que ha estado en el radar de la selección uruguaya. En una de esas, capaz que puede llegar a tener algún superávit nacional con Gastón Olveira, pero también hay que tener en cuenta que es un arquero relativamente grande, así por así decirlo. No creo en ese sentido de que le pueda sacar mucho más plata, más teniendo en cuenta cómo fue el negocio de Rochet, que me parece que al menos en el corto mediano plazo el Nacional no va a tener un golero de esa jerarquía. Sí, sí, tal cual. La verdad que Rochet fue un descubrimiento de la dirigencia nacional tremendo porque además en ese entonces Nacional pagó por su ficha a elenco que estaba él en Turquía y, y la verdad que sorprendió a todos porque no lo teníamos en realidad. Y llegó, me acuerdo que tuvo un error que se le escapó la pelota, me acuerdo. eh, Arrancó mal, y no arrancó arrancó mal. bien. Y luego, bueno, luego le ganó el puesto a Mejía, ¿no? Que estábamos hablando justamente recién. Y después ahí fue que terminó Mejía saliendo mal de Nacional. Con respecto también a zagueros, hasta el momento nada. Sigue Polenta, que es importante, confirmó su renovación. ¿Tenés alguna novedad más sobre No, salidas? no, sobre salida, si querés, tengo una listita que hice de los jugadores que se han ido de Nacional. Si querés, la repasamos. Dale, repasamos. Se ha ido Lucas Morales a Wanderers, Manuel Monseglio a Danubio, Daniel Bocanegra a la América de Cali, Maxi Per que se fue a Fénix, Marcos Montiel a Godoy Cruz, Federico Martínez que volvió a León, Emanuel Gigliotti que está libre y el retiro de Chori Castro. También otros dos futbolistas que no habían jugado en Nacional el año pasado, pero que aún tenían contrato, son Joaquín Trasante y Santiago Ramírez, que terminaron rescindiendo con el equipo tricolor. Claro, claro. Bueno, en realidad, salvo algunas, son bajas que Nacional No es tiene. ninguna importante. Claro, La de Jonathan Rodríguez la de faltó Jonathan que no Rodríguez. la haya agregado a la lista, pero para mí la más importante, la de Jonathan Rodríguez y la de Colo Ramírez, si se termina Claro, concretando. claro, sí, sí. Pero bueno, creo que es como. A ver, haciendo un resumen del mercado de pases, que es algo que me interesa hacer. eh, a ver, podemos decir que Nacional contrató bien, pero contrató muy poco. Me parece que a Nacional le falta todavía rellenar el plantel. Yo a Nacional lo veo endeble en varias zonas. Me parece que tiene jugadores bastante muy buenos, te diría. Para lo que es el medio, alguno como por ejemplo Mauricio Pereira, creo que me parece un fichajazo tremendo. Para lo que es el medio, es verdad que él es un jugador asistidor. Es decir, él en cuanto a la faceta goleadora no tiene una faceta goleadora importante. Por lo tanto va a necesitar una faceta goleadora de su 9 su delantero centro, que va a necesitar y va a, digamos, a darle aire a Nacional en cuanto a la faceta goleadora. Entonces, claro, necesita un delantero también goleador. Carneiro ha mostrado ser goleador, pero a lo largo de su carrera no ha sido un gran goleador Gonzalo Carneiro. Ha sido un jugador más de habilidad, de potencia física, de altura, de bajar pelotas. Entonces, creo que si bien Nacional tiene un buen equipo, quizás le falta algo en delantera, le falta un extremo también por afuera. Para mí le falta algún zaguero, le falta quizás, creo que la saga va a ser Velázquez Polenta, no tengo dudas.
pero sí que todavía le falta, para mí, alguna incorporación que otra. Y después en el mediocampo, creo que en el mediocampo está necesitado Nacional, necesita alguna otra opción interesante para poder, digamos, darle opciones a Recoba, que creo que no es la que ha tenido este último tiempo, y creo que es la que necesita, ¿no? Recoba creo que necesita jugadores también en ese sentido. Quizás sea el jugador, por ejemplo, Thiago Palacios, ¿no? Thiago Palacios que también, después del Preolímpico, veremos qué sucede con Thiago Palacios. Hasta el momento no se puede saber. Torque, o el Grupo City, mejor dicho, no lo va a vender hasta después del Preolímpico por un posible revalorización del jugador, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede. Si llega Thiago Palacios, creo que eleva muchísimo la vara a lo que es el mercado de pases de Nacional. Ahora, todavía le falta, y es un poco lo que decíamos en cuanto a mucha cantidad, o sea, mucha calidad, pero no tanta cantidad, ¿no? Sí, a mí me parece que viene siendo positivo el mercado de pases para Nacional. Otra de las salidas que se me había pasado es la de Keke Almeida, que también ya no renovó en el tricolor. Pero me parece que en líneas generales ha sido positivo porque se ha descartado de algún que otro sueldo bastante importante y ha traído futbolistas sumamente competitivos para las posiciones en las que tenía que ocupar. También es importante tener en cuenta la vuelta de Mateo Anthony, Mateo. que se va a sumar luego del preolímpico, que me parece que va a ser una competencia bastante importante para Polenta. En cuanto a los zagueros también está el Indio Velázquez, un futbolista totalmente recuperable, y me parece que es una de las grandes novedades que puede tener Nacional, e incluso se le puede denominar como una alta, Alta. porque el Indio Velázquez prácticamente no tuvo minutos en el segundo semestre del 2023. Está lo de Franco Romero, que me parece que ha tenido mala suerte en Nacional porque es un tal que, a pesar de venir en esos famosos paquetes, como se le dice, Sí, que tal vino cual. con Gonzalo Carneiro, me parece que es un futbolista que tiene condiciones como para, por lo menos, integrar el plantel de un equipo grande de nuestro país. Luego que lo pueda demostrar en la cancha es otra cosa. Y sí, me parece que además de lo del golero que venimos remarcando, algo muy importante para Nacional que tiene que buscar, me parece, de forma incesante, es el tema de los extremos y por los dos costados. Porque uno nunca sabe qué puede pasar. En caso de que al Chino Recoba no le vaya bien, porque hay que tener en cuenta que el Chino Recoba juega con un rombo en la mitad de la cancha, que no juega con gente por afuera, él prefiere darle profundidad y amplitud a los laterales. Y en ese sentido, en caso de que al Chino Recoba no le vaya bien, que a los 5 o 6 partidos se tenga que ir, el DT de turno que asuma no va a tener gente por afuera, y Nacional en ese interín hasta el segundo periodo de pases de 2024 va a tener una escasez importante en ese sentido. Me parece que es algo que tiene que rever al menos la directiva, es un puesto que tiene que al menos ocuparse, me parece, en el plantel principal del tricolor, y o capaz que lo que hace es que termina apelando a los juveniles, que tiene futbolistas de muy buenas condiciones, Luciano Inverso, Guillermo López ahora que volvió de Rentistas, y capaz que termine dándole la oportunidad a estos jóvenes, y también teniendo en cuenta que a mí me ha llamado la atención la continuidad del paraguayo Galeano, que yo tenía entendido que se le había buscado salida, pero todavía sigue entrenando en los céspedes. Sí, sí, la verdad que Galeano. No voy a decir que se esperaba mucho de él, porque bueno, en Cerro Porteño no lo venía haciendo de buena forma, pero realmente me acuerdo de su debut en Belvedere, si no me equivoco, y que llegó a cierto Pero bien, momento, claro, lo había hecho bastante bien ese partido, ¿no? Entonces, claro, sorprendió después cómo se terminó, digamos, sacando como él solo de la ecuación, digamos, de Recoba, y realmente hoy no lo veo un jugador considerable para Nacional en lo que va a ser esta temporada. Entonces, bueno, como a modo de resumen, como lo que veníamos diciendo con Franco, ¿no? Un mercado de pases bueno en cuanto a los jugadores que Nacional ha traído. Bentancur, jugadorazo, creo que en el medio local es un jugador importantísimo. Rafael Haller creo que es, eh, si no es el mejor lateral derecho de fútbol uruguayo, pega en el palo. Y después Mauricio Pereira, que la viene rompiendo la MLS. Es verdad, es la MLS, creo que la Liga Uruguaya, en cuanto a modo de juego, es muy diferente a lo que puede ser la MLS en cuanto a dejar jugar, más que nada. Entonces, veremos qué sucede. Pero bueno, es un jugador con una pegada impresionante. Entonces,
creo que va a ser la diferencia. Después habrá que ver cómo termina resultando en la cancha. Pero bueno, también después, como bien dijimos, lo de Gerson Oliva, que ya lo dijimos a lo largo del video y no hace falta repetirlo. Ahora, ¿te parece pasar a Peñarol? Sí, pasamos a Peñarol. Bueno, Peñarol con varias novedades, así, a modo de dar la noticia más reciente. Bueno, Peñarol busca a Romario Ibarra. Está en las negociaciones. A mí me dicen que es externo al caso de David Terans, que ahí sí David Terans estaría involucrado en sí mismo con la posibilidad de Damián García. A mí me dicen que esa operación ya terminó, ya se concluyó, de que David Terans probablemente no llegue a Peñarol, porque eso no va a suceder. Peñarol no va a regalar, como me dijeron, a Damián García. Lo que sí, llegando a lo de Romario Barra, todo indica que va a ser una sesión por un año. Hubo cierta confusión en cuanto a la información, porque a mí me decían que, al día anterior me decían que estaba un extremo izquierdo extranjero, muy cerca de llegar a Peñarol, y que era un jugador de renombre, algo que para mí Romario Ibarra lo es, ¿no? Bueno, entonces Ibarra, en mi opinión, creo que entra dentro de la categoría que desde Peñarol me decían que sería ese extremo por izquierda. A mí me parecería un gran jugador. Ahora bien, tiene un historial de lesiones recientes que hace pensar que quizás no sería tan buena opción como se puede pensar en primera instancia, ¿no? Yo en primera instancia pensé que era Sebastián Villa el que iba a buscar Peñarol, si te soy sincero, porque no habían dado mucho nombre, solamente habían dicho que era un extremo izquierdo extranjero, y se me había ocurrido la posibilidad de Sebastián Villa, también leyendo a algún que otro hincha de Peñarol en Twitter. Pero teniendo en cuenta a Romario Barra, y también es otra incógnita también, en el sentido de la edad, me parece que es positivo, es un futbolista joven, tiene 29 años, pero en los últimos 6 meses no tuvo actividad prácticamente, no, estaba en el Real Oviedo de España, que también pertenece al grupo Pachuca, y bueno, es un futbolista que actualmente, y por ser redundante, de alguna manera pertenece al Pachuca de México, pero sí, a mí me genera más dudas que certezas, la verdad, porque es un futbolista que en la actualidad no ha tenido mucho rodaje. Yo pensé que era más bombazo para todo el bombo que se le había dado en redes sociales, pero bueno, sin dudas que es un futbolista a tener en cuenta. Es el 10 de la selección de Ecuador y que ha tenido picos más que interesantes en la misma. Incluso en aquel partido que nos ganaron 4-2, fue una de las figuras del equipo. Entonces me parece que es un jugador totalmente recuperable y que en caso de llegar en óptimas condiciones a Peñarol, es sin dudas un clase A para nuestro medio e incluso pensando en la Copa Libertadores. Claro, claro. Sí, con respecto a Romario Verde, en cuanto a información, el detalle que tengo es que Peñarol avanza con el grupo Pachuca. El grupo Pachuca no tiene problemas en cedérselo a Peñarol, que están negociando otros factores, pero que es una posibilidad real y que perfectamente puede ser jugador de Peñarol en las próximas horas. Es Matías que está cerca de ser jugador aurinero. Para repasar, Franco, ¿cuáles son las altas de Peñarol hasta el momento? Hoy Peñarol presentó oficialmente a Diego Sosa, un caso extrañísimo en cuanto a que estaba entrenando hace ya como 3 días y no era presentado Exacto. aún. Había firmado aún antes de empezar a entrenar y todavía no había sido presentado por las cuentas oficiales de Peñarol. Entonces, claro, que no entendíamos qué sucedía con Diego Sosa, pero bueno, hoy fue presentado oficialmente. Si querés, repasá la lista de fichajes de Peñarol esta temporada, las altas confirmadas, y vamos repasando una por una. Bien, tenemos 6 altas confirmadas. Eduardo Daria de Deportivo Maldonado, Javier Méndez del América Mineiro de Brasil, Nahuel Acosta de Cerro, Javier Cabrera de Argentinos Juniors, Byron Castillo de Pachuca y la que recién mencionaste del argentino Diego Sosa de Racing de Montevideo. Claro, quizás la que está confirmada pero no confirmada es Maximiliano Silvera, ¿no? Sí, lo de Maximiliano Silvera. Es todo muy raro lo que está pasando en el mercado de pase de Peñarol, lo de Diego Sosa. Yo tenía la información desde el 27 de diciembre que Diego Sosa iba a ser jugador de Peñarol. Claro, sí, sí, sí. Es que cuando a mí me confirman la información, una fecha cercana ahí, claro, yo lo confirmo. Para que me vea el resto. Lo confirmo y. Claro, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y yo preguntaba, ¿qué sucede con Diego Sosa, no? Porque era un jugador que
en teoría radicaba en Uruguay, bueno, que estaba cercano, no era un jugador. Yo entendía que Byron Castillo demorara un tiempo en llegar a Uruguay por un tema de que estaba en México y demás. Pero bueno, Diego Sosa, que jugaba en Racing de Uruguay, entonces, claro, duró prácticamente 15 días en 2 semanas. confirmarse. Sí, Sí, 15 días en sí, sí, confirmarse. sí. Y fue algo impresionante como iba ese vaivén de información y decíamos, ¿qué está sucediendo? Yo tenía la teoría de que quizás sea un tema del cupo de extranjeros, que también es un tema también a hablar en otro video. ¿Qué sucede con el cupo de extranjeros ahora? A partir del 15, que los equipos uruguayos están como que fichamos, pero no sabemos si fichar o no. Por todo el tema de los extranjeros. Entonces yo pensé que era un tema parecido a eso, ¿no? Al sentido de esperar algo que sucedía con el tema de los extranjeros y ver si había otra opción más interesante o que corría como primordial, digamos, para el caso de Diego Aguirre. Con respecto a estas 6 incorporaciones que mencionaste vos, eh, ¿cuál para vos es la más incógnita de Peñarol hoy por hoy? O cuáles son para vos? La más incógnita es la de Diego Sosa. A mí no me parece que sea más que Lucas Hernández, dependiendo de cómo sea la pretemporada de Lucas Hernández. Si Lucas Hernández tiene una buena pretemporada y se puede poner a punto físicamente, a mí me parece que Lucas Hernández es mejor jugador que Diego Sosa. Pero teniendo en cuenta cómo fue el 2023 los dos, evidentemente le saca ventaja al argentino. Pero no me parece que sea un futbolista como por lo menos pensando en Copa Libertadores, me parece que puede llegar a ser un buen recambio, eso sí, pero no un titular indiscutido. Lo mismo con Nahuel Acosta, que he tenido bastantes diferencias con alguno que otro que he visto en Twitter, porque, bueno, es cierto que ha sido suplente rentista, que ha sido suplente en Sudamérica, en Albion, en Cerro no ha sido titular, pero me parece que más que nada por un tema de mentalidad y de encontrarle, por así decirlo, esa estabilidad en el punto de vista de que si él puede amueblar su cabeza, Nahuel Acosta es un futbolista totalmente diferencial en el fútbol uruguayo. Claro. Yo me animo a decir que de los extremos más desequilibrantes que tiene nuestro fútbol, porque es un futbolista impredecible, tiene un muy buen uno contra uno, es rápido, maneja las dos piernas, pero claro, está en el debe la irregularidad que tiene debido a un tema mental, me parece que es a mi entender al menos, y también en el tema de la toma de decisiones, que a la hora de finalizar las jugadas está en el debe, pero me parece que sí, sin dudas, por su currículum es al menos polémico su llegada a Peñarol, pero lo que es potencialmente sus condiciones, es un futbolista con unas condiciones interesantísimas y en caso de que él realmente pueda enderezar el camino, es un futbolista además con un poder de reventa importante porque tiene solamente 24 años, pero puede ser una alta muy interesante, al menos como recambio para el fútbol uruguayo, me parece un futbolista al menos interesante y a tener en cuenta. Bueno, Perchman, que es su representante, hablaba de que para jugar en Peñarol tenía que cambiar ciertas cosas. Yo supongo que es esas cosas a las que vos te referís y que yo comparto plenamente contigo. Me parece que Nahuel Acosta, si juega como lo hacían Rentistas en su momento, que Rentistas en su momento era el titular indiscutido, luego después entraba en los segundos tiempos y cambiaba el partido completamente. Entonces yo creo que ha sido esa su intermitencia, digamos, en primera división. Es de esos jugadores que ingresaban al terreno de juego y te cambiaban el partido. Entonces, claro, vos lo veías así y decías, bueno, ¿qué pasa con Abuelo Costa? Que no es titular indiscutido en este equipo. Me acuerdo del gol de Tomás Andrade en la IASA. Que a Peñarol le complicó la vida, me acuerdo, esa tarde en el Camión del Siglo. Entonces, claro, ese A pase Cándido en el Trócoli, acá ese pase lo había dado Nahuel Costa. A Cándido lo volvió loco. Lo volvió loco. A la defensa de Peñarol también. Me acuerdo con Rentistas que hizo una jugada Correntistas tremenda. con Capucho, Claro. sí. Que terminó un gol de Cristian Olivera. Después un penal, si no me equivoco, también lo generó él. Si no me equivoco, capaz que me estoy equivocando. Eso fue algo así, participó en los 2 goles, eso Claro, seguro, sí. sí. Pero entonces, claro, es un jugador que te gana partidos y que es un desequilibrante
natural, pero claro, le falta eso de ser ese jugador que vos decís, bueno, en la buena costa de Peñarol que va a jugar los 90 minutos y lo va a hacer bien y que va a estar, digamos, con ese rol protagónico, ¿no? Que creo que los hinchas de Peñarol cuando contratan esperan que pueda tener la buena costa. Creo que va a Y más empezar. perfil la Quintana también, ¿no? Más perfil la Quintana, que es un futbolista que me parece que marcó un antes y un después en el 2023 de Peñarol. Sí, yo quizás ahí discrepo un poquito porque creo que es muchísimo más lento que la Quintana. Entonces, claro, creo que ¿Cierto? tiene más regate y creo que tiene una finalización Es más parecida. impredecible. Una finalización Es más parecida y impredecible. es impredecible, claro. Quizás sea un perfil más Ocampo, por ejemplo. Quizás. Brian Ocampo. Sacando la distancia, obviamente. Entonces, claro. Claro, sí, sí, claro. Si Peñarol logra su mejor versión, muy buen fichaje, te diría. En condiciones. Yo creo que cuando hablábamos de la abuela Costa Cerro Largo, elogiábamos el mercado de pases de Larachán, que lo está haciendo bastante bien. Entonces, claro, la abuela Costa en esas condiciones es diferencial, digamos, para el fútbol uruguayo. Pero claro, le falta esa finalización. Me acuerdo de un gol de Cerro a Peñarol, si no me equivoco, fue. eh, Habrá sido de las primeras fechas, que creo que fue con el error de Sarabia, si no me equivoco. Que él le pega al arco, le pifa la pelota, pero que la defensa de Peñarol rechaza mal y termina siendo gol En el de. centenario, Sí, el clausura. claro, Clausura, de sí. clausura, sí. Eh, entonces, claro, creo que fue gol de Nandín, si no me equivoco. Fue Eh, gol de Nandín, sí. Alta en comparación para Racing, por hecho. Entonces, claro, es eso que te llama la atención de él, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen futbolista. Si te dice que puntuar así sería un 4 de 10 por ese currículum que tiene, que creo que es innegable. Pero bueno, creo que puede aportar más allá de esto. Con respecto al mercado de pases de Peñarol, bueno, en cuanto a bajas, creo que han sido las necesarias, por así decirse. Que creo que Ay, y nos faltaron las más altas. No sé si la vamos a repasar ahora, la de Peñarol, Dale, o vamos después. pasa que yo quería hablar un poco de las bajas para luego hablar de las altas para un poco. Dale, 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 Así dale. lo hacemos así. Pero bueno, en cuanto a las bajas, bueno, Carlos Sánchez que se fue ya. eh, Hablando un poco de la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha, renovación de Cristóforo como información importante. Obligada, teniendo en Que cuenta. polémica, ¿no? Obligada porque tiene que operarse en el hombro y no se le puede rescindir el contrato a un futbolista que está en sanidad, así que se le renovó automáticamente. Claro. Tiene que viajar a España, no sé cuándo lo va a hacer para operarse el hombro. Claro, entonces los mediocampistas defensivos de Peñarol esta temporada, si todo termina así como está ahora, serían Damián García y Javier Méndez, ¿no? ¿Correcto? Javier Méndez, que como bien decías vos al principio, es nueva incorporación de Peñarol, que en Racing lo hizo bien en el 2023, que de hecho yo subí en Twitter un gol que era centro de Diego Sosa y cabezazo de Javier De, Méndez. Entonces, sí. claro, una curiosidad que en América Mineiro, no sé si vos tenés muy al tanto cómo estuvo allí, creo que jugó 14 partidos, si no me equivoco. Jugó bastante, fue un poco intermitente su paso, fue irregular, pero bueno, ya el hecho de jugar en el Brasileirao, que es un fútbol totalmente distinto en cuanto a intensidad y calidad, me parece que tiene un currículum al menos sustentable para jugar en Peñarol, y es un futbolista que a nivel local ha jugado muy bien, no solamente en Racing, sino también en Danubio, incluso en redes sociales he tenido la oportunidad de ver un gol que le hizo a Nacional en la hora en Jardines, estábamos en tiempo de pandemia, un horror de Rochet, el error más grande que vi de Rochet, justamente lo recordaba el otro día, y que Javier Méndez la terminó empujando, pero sí, me parece que es un futbolista que le puede llegar a dar un balance importante, un equilibrio importante a la mitad de la cancha de Peñarol, un futbolista de 1,84 que tiene mucha personalidad, buen juego aéreo, y a mí me parece al menos positiva esa incorporación para el aurinegro. ¿Vos lo ves un perfil Trindade No, o- lo veo más defensivo, lo veo más defensivo. Es un futbolista más del 5 tapón, es de más de hacer el equilibrio. A mí me parece que Trindade era
más, no era un box to box porque no tenía esa llegada al área rival, pero era un futbolista de más recorrido. Javier Méndez es un futbolista que suele estar delante de la saga, en esa especie de triángulo formado con los zagueros, y es un futbolista más de corte defensivo, estilo Damián García, de distintas características, pero tienen el mismo estilo, por así decirlo. Claro, claro. A mí personalmente me parece una alta interesante. Eh, Creo que si repite lo que hizo en Racing, más que nada porque es el último recuerdo de haberlo visto seguido, es un gran jugador, obviamente. Y Y además, 29 años, no más. sí, por Eso lo es que me han importante, ¿no? dicho, 29 años y que supuestamente llega bien desde lo físico y llega para jugar. Si yo, esta es una pregunta un poco comprometedora, pero si vos me tuvieses que decir a quién elegís entre Rodrigo Fernández y Javier Méndez, porque muchos hinchas de Peñarol me preguntaron esto, porque bueno, Javier Méndez prácticamente que se ha ofrecido solo a Peñarol y Peñarol en su momento estuvo algo interesado, pero Rodrigo Aguirre le dio la negativa. En cambio con Javier Méndez no sucede eso. Entre Rodrigo Fernández y Javier Méndez, ¿con quién te quedás vos? Es comprometedora, es complicada. Y, y es difícil, depende mucho también de los compañeros que uno tenga y del plan de juego que uno tenga para su equipo. Son futbolistas que a pesar de jugar en la misma posición tienen características distintas. Rodrigo Fernández le hace honor a su apodo, que es el Pitbull. Es un futbolista que mete muchísimo, que tiene menos estatura que Javier Méndez, tiene menos presencia, pero es un futbolista de calidad interesante y es muy difícil quedarme con uno de los dos. Eh, Me parece que teniendo en cuenta y poniéndome la vestimenta de Diego Aguirre, por lo que fue en su pasaje del 2011, Javier Méndez es muy similar a lo que fue Nicolás Freitas para Aguirre en 2011. Claro. Te diría que es un calco a lo que fue Nicolás Freitas, y teniendo en cuenta en eso, me decantaría por Javier Méndez, teniendo en cuenta el estilo de juego que tiene Diego Aguirre. Claro. Sí, Javier Méndez, yo lo que le destaco. Mira, yo hice una reacción en el canal, no la subí todavía, o sea, grabé y destaco la pegada, que tiene una muy buena pegada. Y bueno, de hecho vi un partido de Independiente de Medellín en la Libertadores contra el Inter, si no me equivoco. eh, que jugó bastante bien, te diría que jugó 6 7 puntos y que tuvo unos buenos remates afuera de la distancia que realmente fueron muy interesantes. Entonces, yo creo que Rodrigo Fernández creo que buen pasaje por Santos, que ahora descendió a la B de Brasil, y Javier Méndez, yo personalmente me quedaría con Rodrigo Fernández, que me parece más interesante que Javier Méndez, pero Javier Méndez es verdad que el tema físico, el tema de que para mí, esto es una predicción personal, un pronóstico que hago, pero va a jugar mucho al juego aéreo, me da la sensación, porque el perfil Diego Sosa es un perfil mucho de centro al área, porque tiene una pegada muy interesante. Centro al área o remate de larga distancia. Ese es el perfil de Diego Sosa, por lo que lo hemos conocido, al menos en el fútbol uruguayo. Yo no tengo recuerdos de él en Tigre, la verdad que no tengo. Pero, claro, y después Byron Castillo, que sí te ofrece desborde. Diego Sosa no te ofrece desborde. Byron Castillo sí te ofrece desborde, pero Byron Castillo tiene un muy buen centro. Generalmente en Ecuador lo destacan por el centro. De hecho, lo quieren en Ecuador por encima de Preciado, porque Preciado no sabe levantar esos centros que Byron Castillo sí sabría hacer. Entonces, claro, también con la fallida incorporación de Maxi Romero, pero que era el perfil de delantero que Peñarol quería. Era un delantero que, si bien medía 1,80 solamente, de arriba no perdía una. Entonces, creo que de los perfiles que busca Peñarol, con Avenatti, con Y Llorio, Di Llorio, jugadores altos, me parece que es el juego que va a jugar Peñarol y por lo tanto creo que Diego Sosa y Baren Castillo son jugadores interesantes en ese sentido y que Javier Méndez se sumaría, digamos, a esa ecuación con la altura, porque sin lugar a dudas que es un jugador con esa posibilidad de rematar de cabeza y de hacer presencia física en el área que es realmente importante y que un jugador como de Damián García no te lo puede ofrecer hoy por hoy. Con respecto a también a una de las bajas,
que con respecto a esto del mediocampo que estamos hablando, eh, me sorprendió lo de Sebastián Rodríguez, ¿no? Y fue de la nada. La verdad que de un momento al otro yo entro a Twitter, veo a César Luis Merlo, que es una eminencia en fichajes, no falla casi nunca, y lo dio cerrado. De un momento al otro estaba en Alianza Lima, luego se terminó enfriando, por así decirlo, pero finalmente terminó abonando la cláusula que era de $200.000, y en la jornada de ayer Sebastián Rodríguez terminó yendo a Perú. Pero también tenía entendido que era un jugador prescindible para Diego Aguirre. Diego Aguirre generalmente termina apostando a futbolistas que son más dinámicos que Sebastián Rodríguez, más intensos a la hora de recuperar la pelota, y no es del paladar de Diego Aguirre, y bueno, en ese sentido le dio vía libre para negociar con otro equipo, y fue Alianza Lima el que terminó pagando la cláusula, algo similar a lo que pasa con Leonardo Coelho, que tengo entendido que Diego Aguirre no lo va a tener en cuenta, o sea, en caso de quedarse en el plantel, evidentemente va a tener su lugar porque tiene condiciones, pero no es prioridad para Diego Aguirre, y Coelho tiene ofertas tanto de la MLS como del fútbol brasilero. Claro. Con respecto a Coelho también, sí, tengo la misma información que vos. Creo que no ha hecho buena temporada en Peñarol, creo que el pasaje en Peñarol no ha sido bueno, ha tenido partidos interesantes, pero que creo que el mejor partido que recuerdo de Coelho en Peñarol fue la final en el Centenario contra Liverpool. Me parece que fue el partido más interesante que se lo ha visto a Coelho. Con respecto a los zagueros, ¿qué información tenés? Yo tengo que Joaquín Varela, por ejemplo, está bastante encaminado. Parecía que estaba todo cargado con Águilas Doradas de Colombia, que iba a llegar proveniente de Independiente de Medellín, pero que él pertenece a Instituto. Peñarol ofertó cerca de $80.000 en primera instancia por Joaquín Varela y Instituto pidió una suma cercana a los $150.000, más o menos 140.000, 150.000. Entonces, claro, ahora Peñarol aceptó las condiciones que proponía como esto, Instituto. Instituto. Y claro, ahí estaría bastante encaminado y estaría próximo a cerrarse porque el jugador también estaba muy interesado en jugar en Peñarol y en su momento también estuvo muy cerca con Alfredo Arias, que Alfredo Arias también lo había pedido y realmente interesante, un zaguero de 1.90 que me sorprendió, yo no lo tenía tan alto a Joaquín Varela, Yo tampoco, me sorprendés con ese dato, no lo tenía. pero 1.90 y que también Y zurdo, zurdo y importante que también. puede jugar de lateral izquierdo. Creo que en Grecia jugaba de lateral izquierdo. Es decir, tiene digamos, eh, buen dominio de pelota, buena salida. Y que equipos como por ejemplo Atlético Nacional, Millonarios y demás, piden, o sea, los hinchas piden a Joaquín Varela. Entonces demuestra que el fútbol colombiano marcó presencia y que está en buen momento. Con respecto a los zagueros, ¿qué otra información tenés? Tengo la misma información que vos, en un principio desde un colega colombiano, Pepe Sierra, si no me equivoco, para citarlo, había dicho que estaba en Medellín, Joaquín Varela, ya tenía todo arreglado con Águila Dorada, faltaba solamente la firma, y de un momento a otro Peñarol aceleró, terminó mejorando la oferta y parece que va a terminar abonando lo que pide Instituto, que como bien decía vos, son $140.000, que en un principio Peñarol no quiso abonar y que parece que ahora está dispuesto a pagar. En cuanto a los zagueros, el que está más cerca es Joaquín Varela, otro nombre que se maneja es Guzmán Rodríguez, que tengo entendido que él está haciendo mucha fuerza para jugar en Peñarol, pero no depende solamente de él. El dueño de su pase es Boston River y evidentemente tiene contrato, si no me equivoco, hasta 2025 y claramente Boston pide una plata para que Guzmán Rodríguez termine llegando a Peñarol. Pero el tema es que, claro, si Peñarol está en modo austero, de no gastar plata, de querer que los jugadores vengan a préstamos sin cargo o algo por el estilo, evidentemente las negociaciones no van a llegar a buen puerto. Y teniendo en cuenta ese sentido, está lejos Guzmán Rodríguez de Peñarol, pero en caso de que Peñarol mejore la oferta económica, algo parecido a lo de Joaquín Varela, el jugador va a terminar jugando en Peñarol porque tengo entendido que él tiene muchas ganas de jugar en el equipo aurinegro. Sí, si no me equivoco, salió de las formativas de Peñarol. Creo que después se fue libre a River y jugó en las formativas de River No y, la tenía esa información. y luego después debutó en River y luego se fue a Boston River, ¿no? Sí, a mí me parece tremendo zaguero Guzmán Rodríguez. Eh, Creo yo que bueno, van a
creo que Joaquín Varela y Guzmán Rodríguez podrían llegar a Peñarol y ser titulares, ¿no? Me parece que podrían ser perfectamente. Peñarol dejó ir a Menose, que fichó por Deportivo Maldonado, eso lo habíamos hablado en interno, de que era buena incorporación para eh, los Fernandinos. Y Jonathan Rack, que la verdad que fue un pasaje muy malo de Rack en Peñarol, que sorprendía a todos cuando llegó, porque era realmente un fichajazo, porque lo teníamos de Torque y que venía siendo un jugador importantísimo. Y en Peñarol realmente fue una sombra de todo esto. Entonces, bueno, realmente sorprendió el mal pasaje de Jonathan Rack. Veremos qué sucede con Joaquín Valera y Gomán Rodríguez, que hoy por hoy son los zagueros más cercanos que tiene Peñarol. De Peñarol me decían que estaban encaminados, y ahora lo de Guzmán Rodríguez se enfrió un poquito, pero yo creo que va a terminar llegando a Peñarol, porque Peñarol creo que, tengo entendido que va a comprar parte de la ficha, o al menos es la intención que tiene el Carabinero. En cuanto a bajas, ¿tenés a unos jugadores más que se hayan ido que no recuerde? Y en cuanto a bajas tenemos a Thiago Cardoso, que prácticamente no fue tenido en cuenta luego que llegó de Amores, que Thiago Cardoso termina en Unión de Santa Fe. Jonathan Lima, que es dado libre, lo mismo con el Vasquito Aguirre Aray, Hernán Menose, que está en Deportivo Maldonado, Jonathan Rack, que volvió a Tijuana, Pablo López, el juvenil campeón de la Libertadores Sub-20, que terminó rescindiendo con Peñarol y está en Miramar Misiones, Sebastián Rodríguez, que lo habíamos nombrado en Alianza Lima, el Pato Sánchez, que está libre, misma situación con Kevin Méndez, Matías Ferreira a préstamo a Miramar Misiones, lo de Abel Hernández que todavía sigue libre, lo de Matías Arezo que volvió a Granada, Thiago Espinosa, un juvenil que está en Racing de Montevideo, y bueno, lo de Bruno Betancor que va a jugar en Everton de Viña del Mar este año. Bueno, y entonces, en cuanto a bajas, son las que mencionaste vos. Eh, Creo que, salvo la de Arezzo y, bueno, Sebastián Rodríguez por lo que ha hecho, ninguna es de tanta importancia para que no pueda ser suplantada. Y En la de la cuanto. joya Sí, la joya sí, pero bueno, por lesiones no ha podido también. estar. Una, Sí, una continuidad, porque no es renovación, pero continuidad importante, es la de Cepillo González, ¿no? Que a mí, en mi entender, es una continuidad importante para lo que es el jugador, que es verdad que creo que el hincha de Peñarol, por lo que he leído, está bastante enojado con lo que es el Cepillo González. Creo que no es la misma ilusión con la que llegó para disputar la clausura, pero es un jugador importante. Es un jugador importante y es un jugador con condiciones que es más que interesante. Después, por ejemplo, creo que Nacho Sosa también es un jugador que puede tener más minutos esta temporada. Creo que es del gusto de Aguirre porque lo ha colocado desde que llegó. Entonces, bueno, creo que Peñarol, en cuanto a salidas, con Arezzo sufre bastante, pero no tiene. Y bueno, espera también la salida del argentino Ángel González, que Peñarol está desesperado por que termine esa sesión, por así decirse, pero está bastante complicado y hasta el momento están quedando con Peñarol, ¿no? sí, está entrenando con Peñarol, termina en junio de este año y claramente es importante para Peñarol para liberar el cupo de extranjero. Porque tengo entendido que no le da el visto malo Diego Aguirre, incluso lo tendría en cuenta en caso de que se quede, pero bueno, es importante para Peñarol, en caso de que llegue Ibarra, de que llegue Di Llorio, terminar liberando ese cupo de extranjero para tener futbolistas que va a tener más en cuenta todavía el club. Claro, claro. Y bueno, en cuanto a las altas, ¿qué nos falta? Y bueno, hacemos una evolución ahí pequeña de cada uno y, y ya estaríamos con Peñarol, ¿no? Hasta el momento. Vamos a hacer más videos, obviamente, porque el mercado de pases está para un lado, para otro. Y bueno, por favor, síganos en Twitter, que, como decimos, ahí tenemos todas las primillas, las tenemos ahí, ¿no? Sí, 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 que nos sigan en Twitter que vamos a estar minuto a minuto con el mercado de pases. Y para finalizar el video, para más o menos ir terminándolo, nos falta lo de Eduardo Darias y lo del cangrejo Javier Cabrera. Nos faltan esos dos futbolistas que no hicimos una reseña de ellos. Bueno, los dos para jugar por derecha, ¿no? Los dos, en teoría, Darias me parece que es un futbolista que puede jugar más Más de 8. estancado, por así decirlo, por la derecha, claro, más de 8, pero es un futbolista que me parece que los hinchas de Peñarol no lo han tenido en cuenta, pero es de los jugadores más infravalorados del fútbol uruguayo, al menos en los últimos 2 o 3 años. En Deportivo Maldonado ha tenido picos de rendimiento sumamente altos, es un futbolista muy polivalente, en el sentido de que no solamente puede jugar por afuera, sino que puede jugar por adentro,
incluso en Deportivo Maldonado se le dio la 10 el año pasado, una vez que se fue Maxi Cantera, y es un futbolista que también puede jugar atrás del 9. Tiene muy buenas condiciones, tiene un gran recorrido, un gran despliegue, y me parece que en un sentido de darle más profundidad al plantel de Peñarol, puede ser un importante recambio, más teniendo en cuenta la doble competencia que tiene el Aurinegro en principio de este semestre. Claro. Sí, yo lo que he visto de Darius siempre me ha gustado. Creo que es el jugador más parecido a Alan Medina que se podía encontrar, digamos. Para hacer una semejanza, por acá, quizás la gente lo tenga Con más menos visto. pegada, pero tiene cosas similares, sí. Sí. Y, y bueno, hay que ver, claro, Peñarol va a disputar a Libertadores. Hace muchísimo tiempo que eh, no clasifica a octavos y es entendible que el hincha de Peñarol exija jugadores de mayor jerarquía. Pero Eduardo Arias puede ser una alta importante. Creo que es un jugador con condiciones, que tiene, si no me equivoco, 25 años solamente. Entonces, claro, es un jugador joven, es un jugador con mucho, con todavía futuro, con posibilidad de reventa. Creo que es un jugador mucho más regular de lo que es la Buena Costa, sin lugar a dudas, que te puede jugar por derecha, que tiene polivalencia, que te puede jugar de 8. Quizás venga a cubrir más a Sebastián Rodríguez que a una posibilidad de sustituir a Ángel González, ¿no? Se me ocurre. Entonces, habrá que ver. eh, Incluso creo puede jugar por izquierda, Darias. Es muy claro, polivalente, realmente claro, tiene una polifuncionalidad importante y que en ese sentido le va a aportar mucho a Aguirre. claro, puede jugar por ahí. Me parece que esos jugadores que tienen regate, tienen velocidad, me parece un perfil interesante y que es un jugador no igual, obviamente, pero parecido a lo que era un Canovium, para hacer una idea, ¿no? Ah, es algo, es un Me, estilo parecido para darle a la me gente, sí, parece a sí, mí sí. para hacer semejanzas porque generalmente la gente no tiene tan visto más allá de sus equipos, en este caso hablamos de los hinchas de Piñarol, entonces claro, es lógico que no esté tampoco tan reconocido en el fútbol uruguayo, pero en Deportivo Maldonado lo ha hecho realmente muy bien y ha destacado inclusive mucho más que en ocasiones que Maxi Cantera, que era la figura que tenía Deportivo Maldonado. Y después el Cangrejo Cabrera que personalmente me parece un jugador interesantísimo en realidad. Eh, Creo que es un jugador más para jugar por derecha, desbordar, tirar centro y jugar al juego que Peñarol para mí es lo que está trayendo. Jugadores que tienen buenos centros y que tengan jugadores en delantera que sean capaces de poder rematar dichas ocasiones. Es un perfil similar para darle a la gente como el demonio Auche. Es muy parecido al demonio Auche jugando. Claro, sí, sí, sí. Es un futbolista que puede jugar perfectamente de doble 9, por así decirlo, e incluso ir a las segundas pelotas que son peinadas por el centro delantero. Es un futbolista rápido, es relativamente joven porque tiene 30, 31 años, si no me equivoco, y en Argentinos Juniors viene con una continuidad, un rodaje importante, viene siendo importante en el bicho de la paternal, y me parece que en ese sentido es positiva. Me parece también una incógnita. No es un futbolista de renombre en el sentido de que Peñarol urge de tener esos futbolistas, principalmente por la presión que está haciendo la gente en redes sociales, pero me parece que así todo puede tener un buen rendimiento, incluso darle muchas alegrías al pueblo carbonero. Claro. Un tándem, como se solía decirse, con Canovio y Johnny González, entre Cabrera y Byron Castillo, ¿vos la ves? Sí, algo parecido se puede dar, sí. Entonces, para ir cerrando, lo que realmente fue un video, te vuelvo a agradecer, Franco, la verdad que fue un video larguísimo, pero que tiene toda información de todo tipo. Como digo, voy a repetir, sigan a Franco en sus redes sociales. Me parece que el fichaje hasta el momento, me parece que el mercado de pases de fútbol uruguayo en general es la traída de Byron Castillo. Me parece que es el jugador más equilibrante que puede tener hoy en día Peñarol. Eh, y bueno, veremos qué pasa con Ibarra, veremos qué pasa con los zagueros, veremos qué pasa en la mitad de la cancha. Si en caso de que salga Damián García termina llegando, por ejemplo, Rodrigo Fernández, que los hinchas de Peñarol lo han estado pidiendo mucho. Y después un delantero y el extremo que, bueno, va a ser
muy probablemente de Romario Ibarra. Como repito, Every no está entre las opciones de Peñarol, digo, para que los hinchas aurineros vayan descartando distintas posibilidades. Y después el delantero, Avenatti, que no logra salir de Bélgica, Maxi Romero, que se terminó cayendo el pase, Maxi Silvera, que está todo acordado, está todo firmado prácticamente, pero que no puede jugar, producto de que Santos tiene esa opción de compra hasta el 15 de enero. Veremos qué termina sucediendo en las próximas horas. No va a jugar el primer partido ante Newell's, por lo tanto va a ser un jugador que no va a poder ser, no va a estar disponible para el primer partido ante el elenco de la Lepra. Entonces, claro, es interesante hasta el momento algunos nombres, pero es quizás un caso contrario de Nacional o un caso bastante distanciado al que tiene Nacional, que es que Peñarol tiene mucha cantidad y poca calidad. No digo que los jugadores sean malos, sino que en cuanto al nombre no son tan interesantes a priori como si lo son los 4 futbolistas que tiene Nacional contra los 7 que tiene Peñarol. Claro, sí, en ese sentido y en líneas generales ya redondeando, Peñarol igualmente tiene picos altos como lo es el de Byron Castillo, que me parece hasta el momento el fichaje más interesante que se ha hecho en el fútbol uruguayo y sorprendente porque de un momento al otro se terminó haciendo. Yo había escuchado a Martín Charquero, si no me equivoco, en la mañana del mismo día diciendo que se había hecho alguna que otra averiguación, pero igualmente estaba lejos lo de Byron Castillo y de repente de un momento a otro en la noche se terminó cerrando, así que fue sorprendente y bueno. También tiene que ver que habla bien de la dirigencia porque cuando ese tipo de fichaje se maneja con ese hermetismo, con ese silencio que se terminan haciendo y bueno, bien también la dirigencia de Peñarol en ese sentido por no ventilar nada y fue como se terminó concretando el fichaje de este muy buen lateral ecuatoriano. Claro que sí. Bueno, Franco, muchas gracias por este video de mercado de pases, hablando de Peñarol, de Nacional. Síganlo a Franco, que realmente es un tipazo y que es un crack en lo que respecta a la información del fútbol uruguayo. Ya vieron que está en toda, que tiene una data tremenda y que realmente hemos estado muy picantes en Twitter, así que recomiendo a todos pasarse por allí, despedirte de la gente y bueno, nos estaremos reencontrando en un próximo video, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Gael, nuevamente por la invitación, por la oportunidad de hablar contigo, que la verdad que el otro día hicimos un buen video, me parece que este va a estar más o menos a la misma altura y bueno, nada, agradecerte a vos nuevamente, también a la gente por los comentarios positivos que ha tenido en el canal y bueno, esperamos que siga teniendo ese feedback de la gente para volver a hacer videos y que bueno, que nuestra pasión es informar de fútbol, básicamente con la mayor veracidad posible y bueno. Esperemos reencontrarnos pronto y hacer algún que otro video en un futuro cercano. Muchas gracias a vos, Franco. Y bueno, estaremos recordando en la próxima. Suscríbanse, den like, comenten y compartan para contenido como este. Nos vemos en la próxima. Adiós.